Nelson trae la salsa para tu lechón, eso es lo que dice. Buenos días, son las 7 de la mañana. Bienvenidos a Despierta con CDN. Qué bueno que están ahí para acompañarnos desde temprano. Para nosotros, para Catherine, para Nelson y para mí, es un gran placer. Ya nosotros queremos entrar en ambientes navideños, pero no nos dejan. Nosotros tenemos toda la intención de hablar solo de cosas buenas, de empezar a hablarles a ustedes de recetas para el 24, para el 31, pero de verdad no nos dejan. Ayer le entraron a la Cámara de Diputados de Cuentas y al Ministerio Público y salió la magistrada Jenny Berenice y el presidente de la Cámara de Cuentas a defenderse y han dicho, uno dijo que esa es su vocación y que son técnicos, y la magistrada Jenny Berenice dijo que hay una campaña para desacreditarlos. Pero eso lo ampliamos hoy. Los contagios del COVID, por cierto, van a la baja y todavía no se habla de que Omicron está en República Dominicana. ¿Ustedes creen que Santa traiga Omicron o que nos traiga de regalo que no venga Omicron? No sé, Delta fue la última que llegó a República Dominicana. Ya está el mundo entero regada, pero aquí no. Igual sí, que Omicron, ya está en 56 países, pero aquí no. No está aquí, bien, señores, que nos cuida el manto de la Virgen de la Altagracia, no lo olviden. Muy buenos días, Yulisa, muy buenos días a toda la audiencia, a todos los amigos de Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros estar con ustedes, en nombre también de todo el equipo técnico que está con ánimo navideño, de Francisco Medrano, de Susan Castaño. Aquí estamos en familia, trabajando pero celebrando. Sí se puede hacer una sana combinación, aunque por supuesto con las festividades decembrinas haya mucha gente, incluyéndonos, que por momentos decimos, yo ya estoy como en otra cosa. No sé si a ustedes les pasa. Yo le decía el otro día, entre relajo y no tan relajo, a Yulisa, que si es por Jenny Berenice y Wilson Camacho, el mismísimo 24 de diciembre vamos a tener acá gente buscándola en sus casas, que no los van a dejar compartir quizá ese morito, ese cerdo. Cuando la cena está en la mesa. Cuando la cena está en la mesa, ahí pácata, van a lanzar un operativo. Yo espero que no, yo espero que la Navidad... Yo espero que sí. Bueno, no sé si va a ser el mismísimo 24, pero por los vientos que soplan y por ese anuncio, sincero anuncio de Jenny Berenice Reynoso, que lo deja pasar así como coladito entre muchas cosas, dice que habrá más imputados en el caso Antipulpo. El presidente Abinader, con perspectivas positivas para el año 2022, no podía ser de otra manera, lo dijo en la Cámara Americana de Comercio. El periódico El Caribe lo titula en portada, lo van a ver ustedes un poquitico más adelante. Nelson Rodríguez está también listo, elegantísimo. Además, hoy estamos regalados porque nuestra querida Priscila, garante de las redes sociales, nos ha agasajado temprano, Nelson. Bueno, Priscila me dijo que si yo sufría de diabetes, me trajo un turrón, dice ella. Con el regalo atrás, te hizo la pregunta. Ahí está. Sí, ahí hay un turrón, gracias. Eso es para que te Priscila. endulce, para que quites la amargura. La Omicron va a llegar. Priscila nos puso en Navidad todo temprano. Sí, va a llegar la Omicron, pero llega tarde esa. Porque mira, ayer dijeron que la Delta está en 27 provincias, incluyendo las más pobladas. Exacto. Y eso ha pasado así, inadvertido, nadie le ha hecho normal. Caso. Me recordó, creo que era Kenny Grullón, que tenía un grupo humorístico, Naina, así era que se llamaba. Naina y todo esto. Naina, aquí parece que Naina, pero realmente el gobierno dice que ya ha repartido cerca del 80% del doble sueldo. También las instituciones descentralizadas lo han hecho, el Cabildo lo ha hecho. Quizá es la razón por la cual hay tanto movimiento en la calle. Si el tránsito es colapsado aquí, hay que buscar el superlativo, porque eso se pasó. Además del doble, el gobierno está en la calle, Gloria Reyes entregando su tarjeta de Supérate. Yadira Enrique, del Plan Social, anda repartiendo alimentos en un programa que se llama La Ruta de la Alegría. Sí. O sea, repartiendo los alimentos y la tarjeta. Nene repartiendo pintura. Lo mismo de siempre, sí. Pero con Nene y pintura, pero con más dignidad. Sí. Lo mismo de siempre. O sea, el mismo paternalismo, tú me entendiste, la misma cultura del DAO, el mismo clientelismo. Pero no lo están tirando ahora. No lo están tirando. Y no le ponen la cara del presidente en la cubeta de pintura. No, yo no voy a discutir con ustedes porque ustedes no han sintonizado en que esencialmente el cambio de forma, pero no voy a sintonizar con ustedes porque quiero saludar a la tía Marisa, esa es la tía. Catherine, eso aquí se le dice subirte los vidrios. O sea, dice, que no dice, voy a sintonizar con ustedes. La tía Marisa, la tía Marisa me dijo, bájale 2 puntos, Nelson. No te apures, te agarramos en la bajadita. Bájale 2 puntos, yo ahora estoy bajando 2 puntos. Estás viendo que te trajeron turrón para arrancar. Vengo en paz, en tranquilidad. Endulzate, abre el turrón. Con un cafecito, buenos días, el contenido.
Presidente de la Cámara de Cuentas afirma no está para perseguir, sino para fiscalizar. Presidente Abinader garantiza recursos que permitirían al Ministerio Público hacer su trabajo. Tribunal separa proceso del general Julio Camilo de los Santos Viola de los demás imputados en el caso Coral 5G, tras ser recusada por segunda ocasión la jueza Kenya Romero. Abinader resalta crecimiento económico que experimenta el país y la importancia de seguir promoviendo inversión extranjera. Dirección Ejecutiva del PRM aprueba a unanimidad reforma de sus estatutos para adaptarlos a la ley de partidos y electoral para permitir reelección presidencial. Hoy recibimos a Fiordalisa Peguero Varela, vocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano. Además, conversamos con expertos del INCART sobre la incidencia en el país del cáncer oral. Para conocer cómo amanece el país, vamos con Francisco Medrano, quien nos dice, tras la mirada del Caribe y de cdn.com.do, cuáles son las principales informaciones del día de hoy. Francisco, buenos días. Hola, buen día, Yulisa. Saludos para Nelson, para Catherine. Bueno, pues en este jueves 9 de diciembre presentamos de inmediato la portada del periódico de nuestra casa, El Caribe, con noticias del presidente Abinader, que aseguró que al Ministerio Público no le faltarán recursos. Se refiere a recursos económicos. En la página 4 y 5, El Caribe, además de esta información de las autoridades que detectan casos de la variante Delta en 27 provincias del país. Nos vamos ahora con César Cedeño, quien aseguró que Hipólito Mejía apoya que el presidente Abinader continúe en el poder. En materia económica, el Banco Popular Dominicano lanzó el libro institucional Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja, con el propósito de exponer y fortalecer las industrias culturales y creativas. En la serie 10 Momentos de El Caribe, el protagonista es Checker Ortiz, reconocido en varias de sus facetas, que ha sobresalido como abogado, deportista, funcionario público y actualmente presidente de la Academia de Ciencias. En temas de justicia, sigue hoy coerción caso Coral 5G. Tras varios aplazamientos e incidentes, continúa esta tarde el conocimiento de la coerción a 12 de los 13 imputados. Y ahora pasamos a la contraportada de nuestro periódico El Caribe y lo hacemos con noticias de los deportes y esta que atacan los equipos rojo y azul. El Escogido y el Licey derrotaron ayer a Gigantes y Águilas respectivamente, provocando un triple empate en el tercer lugar del torneo otoño invernal. Y de inmediato les invitamos para que visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do para que esté completamente enterado de todo lo que acontece en el país y a nivel mundial. Presentamos en portada esta noticia que trata de unas cubanas que fueron detenidas al intentar entrar desde Haití hacia República Dominicana de manera irregular. Acceda a nuestro portal www.cdn.com.do y también adquiera nuestro periódico impreso El Caribe. Yulisa, es todo lo que tenemos por el momento. Retorno contigo. Gracias. Hoy es que me entero que Jean Suriel está de vacaciones. Yo decía, pero el tiempo a mí todos los días. Que la disfrute Jean Suriel. Lluvias aisladas hacia el interior del país por efectos del viento. Eso es lo esencial del parte de las 6 de la mañana. Núcleos nubosos, dice meteorología, se muestran desde tempranas horas acercándose a las porciones este, noreste, sureste y la cordillera central para dejar lluvias de intensidad débil. Para la tarde, favorable el ambiente para que se presenten algunas lluvias pasajeras en localidades de las áreas mencionadas, o sea, del este, noreste, sureste y la cordillera central. Para mañana viernes, segundo fin de semana de diciembre, se prevé la incursión de parciales incrementos nubosos con lluvias dispersas, aumentando en periodos a la intensidad de moderadas, tronadas aisladas y ráfagas de viento también en horas matutinas. Eso es
mañana viernes. Las temperaturas agradables en la noche y en la madrugada, principalmente en las áreas montañosas, producto de la época del año. La época del año, la Navidad de Catherine. Hasta Navidad aquí el parte meteorológico. Con Nelson Suriel. Así las Saludo cosas. de nuevo a Jim Suriel, disfrútala. Abrazos, amigos. Debe estar abrigado en Constanza, porque En él, Constanza. él no Mira, sale de ahí. ¿Tú sabes en Constanza la temperatura que estaba revisando? 11 grados. 11 grados. 11 grados, Una 10 ricura. grados más que en la capital, Santo Domingo. Ay. Santiago, intermedio, 16 grados. Imagínense qué rico. El tomarse un poeta cafecito esta mañana dice allá. acurrucadito. Sí, Y si es un acurrucadito. amigo mío, dice sancocho. Dice el poeta, yo pensé, cuando dijiste acurrucadito, yo me imaginé fue Eddie Herrera. En la canción la acurrucadito. canción de Eddie. A dormir junticos acurrucaditos. Hay mucha gente acurrucadita todavía a esta hora, 7:16 minutos de la mañana. Despierten con nosotros, amigos, hay mucho que hacer. Además, mientras más temprano salga usted de su casa, resolverá. Porque las tardes están para quedarse y quizás soltar el vehículo. ¿A usted no les ha provocado? A mí me ha provocado apagar el vehículo y salir caminando. Eso es lo que a veces provoca, pero después uno piensa en la inseguridad y se le quita. Y se Esa es la devuelve. verdad. Esa es la verdad. Señores, en Facebook Live está mucha gente conectada a esta hora. Queremos saludarlos y decirles cuánto valoramos que nos manden sus comentarios. Miriam Borges, buenos días, bendiciones al maravilloso equipo. Saludos para ti, Miriam. Mel Argüello nos saluda, también Antonio Pérez. Belkis María está hablando. A ver, ella se... No entiendo tu comentario, Belkis, pero si me escribes de nuevo, lo vuelvo a leer con gusto. Alexandra Vázquez Vargas dice buenos días también. Caballo Mina dice buenos días desde Barcelona, activo. Ramón Severino Perayón desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. José Luis Pérez Peña, Delio Samuel Marmolejos Frica. Hay gente conectada por allí y Fernando Fernández también concluye con su mensaje de buenos días. Es un gusto para nosotros que estén allí conectados. Son las 7:17 minutos de la mañana. Es buen momento para hacer una primera pausa acá en Despierta con CDN. Tenemos mucho contenido. Son las 7:22 minutos en Despierta con CDN. La Cámara de Cuentas ayer, en voz de su presidente, afirmó que esa institución no está para perseguir a nadie, sino para ejercer su rol de fiscalizador y hacer público lo que sea público. El funcionario reaccionó ante preguntas de los periodistas sobre declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que el organismo auditor externo del Estado se ha convertido en un brazo del Ministerio Público. Nosotros hacemos un trabajo técnico, independiente, objetivo, fundamentado en las normas que rigen el ejercicio de la profesión, y ya el informe contentivo de los hallazgos, y ya es a otro estamento que le corresponde decidir si realmente esos indicios se constituyen en elementos suficientes y competentes para que los tribunales decidan. O sea, lo nuestro no es... Ante la posibilidad de que las recientes auditorías publicadas por la Cámara de Cuentas sean incorporadas como pruebas en el caso de corrupción Antipulpo, del cual el hermano del expresidente Danilo Medina es el principal imputado, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que esa decisión está en manos del Ministerio Público. Y a mí me parece que es válido que lo diga, que se diga de esa manera, porque la Cámara de Cuentas que teníamos antes no era un organismo que reflejaba confianza para la gente, para los dominicanos, para la sociedad. Pero recuerdo que al inicio de los allanamientos, de los apresamientos, etcétera, las mismas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana decían que dónde estaban los documentos, las auditorías que justificaban lo que decía ese documento de allanamiento y de solicitud de medida de coerción. Ahora salen los documentos sobre los que se va a basar una acusación y entonces dicen que la Cámara de Cuentas le está haciendo el juego al Ministerio Público. Yo creo que cada quien está haciendo su papel en este momento. El papel del PLD es decir lo que está diciendo, el papel de la Cámara de Cuentas es hacer su trabajo técnico que lo está haciendo y el papel del Ministerio Público es hacer exactamente lo que hace, perseguir, investigar, cuestionar, someter, apresar, etcétera. Entonces, creo que tampoco hay que satanizar al PLD porque se defienda, porque les toca. Aunque uno podría decir muchas cosas. En el pasado la Cámara de Cuentas, ¿por qué no evitó todo esto? Una auditoría
correcta, transparente, en vez de ser vilipendiada y cambiada, porque creo que ellos amolaron el cuchillo para su propia garganta. Sí es cierto que hay cientos y cientos de auditorías que cuando van a los documentos originales, el informe que daba la Cámara de Cuentas no se correspondía con el levantamiento de los auditores. Me parece que fue hasta un trabajo poco inteligente, porque ¿en qué momento usted puede pensar que porque usted cambia una auditoría, la verdad nunca se va a saber? Eso puede retrasar la verdad, pero no significa que va a eliminarla. La verdad no se mata, no se muere con transformar un documento. Y me parece que lo que ha dicho cada uno, pues es simplemente jugar su papel. No le toca a la Cámara de Cuentas acusar a nadie. Y yo creo que es momento de que alguien tomara la imagen de la Cámara de Cuentas y empezara a darle un cambio. Y ojalá que esto sea lo que se esté haciendo. Bueno, siempre va a generar ruido o al menos impresión cuando un organismo o institución que hasta hace nada no emitía, y eso nos lo comentó acá el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel, con datos, ¿no? Lo que él dice, lo que argumenta es que ellos llegan, pasan balance y un porcentaje ínfimo era lo que se hacía en cuanto a auditorías finales. Entonces, bueno, cuando evidentemente salen a la luz pública una serie de documentaciones que revelan mal manejo, inconsistencias, porque para eso es lo que son las auditorías, sobre todo para demostrar inconsistencias y para pedirle a las partes que se pongan, en este caso, no a derecho, porque no es para eso que está la Cámara de Cuentas, pero sí para que manifiesten o expliquen por qué pasa tal cosa en el proceso administrativo de cada una de esas instituciones. Han llamado a Gonzalo Castillo, han llamado, imagino yo, a los anteriores representantes de la Cámara de Cuentas, tendrán que llamar también a los miembros del caso Antipulpo, en fin, a ministros de salud, a directores del Servicio Nacional de Salud de la administración anterior, lo que por supuesto, y eso está servido, es más, usted sería un muy mal político si usted no dice desde la acera de la oposición que todo eso se está armando en su contra, cuando los casos que al menos están en investigación solo están delimitados en ese particular. Y yo creo que no se puede hablar de una politización de la justicia. De lo que se puede hablar quizás en este momento, solo falta que se armen nuevos expedientes, es de que faltan todavía casos, al menos de esta administración y de la administración quizás de Leonel Fernández y más para atrás, si así lo ameritan las cosas, para determinar que la investigación en sí misma del Ministerio Público no está permeada de una parcialidad. Eso es eso, y muy malos políticos serían los opositores si no utilizan ese argumento, porque es más que evidente. Si el grupo de investigaciones que se tiene están circunscritas a una administración, evidentemente los responsables de esa administración que se ven dañados o como usted lo quiera llamar, van a decir, no, que eso es en mi contra. Y eso solo se puede variar si el Ministerio Público mete allí más casos o saca a la luz pública más casos, ventila casos. Me refiero a los detalles, porque los otros casos, todos los que corresponden al PLD y en específico a la administración de Danilo Medina, se conocieron incluso antes de que llegaran a la justicia. Entonces, hasta que eso no cambie, van a tener ese framing que va a ser utilizado evidentemente por políticos que son duchos en esa materia. Sí, solo un par de precisiones a propósito de que cada parte está jugando su rol. Sí. Incluso el rol de los fiscales, si ustedes ven la historia, es esa, no aquí en todas partes. El fiscal es un hombre, no dirá bocón yo, firme, duro, decidido, hablan duro. Vean la historia. En todas partes. Es la piedra en el zapato de las administraciones. Es así. Pues viene y dice ayer, habrá más en el caso Antipulpo. Y dice, Wilson, seguirán cayendo los corruptos. Claro. Uno dice que eso es medio sensacionalismo, espectacularidad, despertar el morbo de la gente, pero eso es el rol de la Fiscalía. ¿Tú lo recuerdas en Ciudad Gótica, en Batman? Sí, y bueno, hay un caso del fiscalito de Perú. Tú coges a Garzón, al que usted quiera. Entonces, lo del PLD, ahí sí quiero hacer la precisión, porque ayer no se entendió lo que yo quería decir sobre que el PLD debe ser creativo, que el PLD debe dar un paso al frente, que el PLD debe de defenderse, pero que hay una distorsión en la táctica del PLD. Lo que anunció Mariotti, de que no se quedarán de brazos cruzados, es
un cambio en la esencia de la política original que definió para estos procesos el PLD. ¿Qué es lo que decía el PLD? Por un lado, que se cumpla el debido proceso, que se les respeten todos los derechos a los acusados y que los mecanismos de la justicia actúen. Pero ahora no, ahora el PLD quiere meter a todo el mundo en el mismo saco y salir a defenderlo. Tal vez por solidaridad con el presidente del partido. Pero esa táctica de no quedarse con los brazos cruzados y defender a todo el mundo pondría de espaldas al PLD, a su dirección, al partido en sentido general, de espaldas y en contra de un sentir generalizado de la población, contra la corrupción, contra la impunidad. Entonces debe ajustarle Mariotti, la dirección del PLD, 2 o 3 tornillitos a esa táctica, porque no deben salir a defender y a reburujar a todo el mundo. Entonces esa es la precisión. Claro, como partido, ellos deben jugar un rol opositor, por eso tienen una buena presencia en el Congreso, por eso son una fuerza política opositora determinante. A eso es lo que me refiero, no que deben salir a defender a todo el mundo. Incluso hay acusaciones muy pesadas, sujeto a demostración en un tribunal y que haya una sentencia firme. Entonces sería erróneo del PLD reburujar a todo el mundo, salir a defender a todos los que acusen. No, lo correcto en estos casos es que se cumpla con el debido proceso, que no haya atropello, que haya garantías procesales y dejar que la justicia actúe. Esa precisión la quería hacer porque se entendía que uno decía que el PLD debe salir a la calle. Al contrario, el PLD debe poner distancia. Bueno, el presidente Abinader también fue noticia ayer porque aseguró que en ese gobierno al Ministerio Público no le van a faltar recursos. Y ayer justamente hablábamos de que la Procuradora General de la República decía que quería 2.500 millones de pesos más que necesitaba la institución para poder hacer más efectiva la persecución penal, el crecimiento institucional, etcétera. El gobernante reiteró además la necesidad de que haya una reforma constitucional para lograr la independencia real del Ministerio Público. Lo que yo le garantizo es que no le van a faltar recursos para el Ministerio Público para operar en esta gestión, pero debemos ya, y es uno de los legados que le queremos dejar a la sociedad dominicana, ese Ministerio Público independiente y que sea elegido. Hay varios esquemas internacionales, especialmente en Latinoamérica, que nos vamos a llevar a la discusión en el pacto. Para poder escoger el más apropiado a nuestro país. La Procuraduría General demanda más de 2.000 millones de pesos adicionales para su presupuesto del próximo año. Y ayer decíamos que no puede haber una persecución efectiva ni un fortalecimiento institucional. Y yo les decía que vayan a ver las fiscalías para que ustedes comprueben con sus propios ojos qué tan necesario es aumentar el presupuesto al Ministerio Público. Por suerte, ayer dijo el presidente que no le van a faltar recursos. Parece que si no se los asignan directamente del presupuesto, especulo en este momento, pero después de él decir eso, recuerden que hay fondos que maneja la Presidencia de la República desde donde puede asignar recursos también o solventar diferentes proyectos que sean directos. No sé si esto podría hacerse a través de un presupuesto, del mismo presupuesto, pero tal vez tienen una fórmula para mejorar la capacidad económica que tiene el Ministerio Público, aunque no se le apruebe en el presupuesto, o esto es un anticipo de que sí se le va a aprobar la cantidad que había pedido la Procuradora. En cualquiera de los casos, esa sería la decisión correcta. Bueno, y creo que también, ya que estamos abordando el tema de justicia, es interesante lo que ha ocurrido con el caso Coral 5G, porque, bueno, desde el Ministerio Público lo llaman táctica dilatoria, lo llaman incluso, no sé cuál fue la frase que utilizó Jenny Berenice Reynoso, como litigio... ahora recuerdo cuál fue la frase que ella utilizó, pero lo que ha ocurrido es que la defensa de uno de los abogados ha recusado en 2 oportunidades a la jueza Kenia Romero. En este caso, como saben, están incluidos generales
que estaban activos. Es un caso inédito en la República Dominicana y por supuesto que se va a producir muchísimo escarceo en los pasillos de los tribunales, incluso antes de que uno pueda verle, como quien dice, el queso a la tostada. Porque vamos a ver incidentes, tal y como ocurre con el caso Antipulpo, sobre todo por lo que está ahí envuelto, que se trata incluso de familia de un expresidente de la República. Probablemente pasemos meses y cuidado años escuchando el litigio, escuchando a las partes, y yo en ese sentido entiendo perfectamente lo que dice Nelson. Todo el mundo tiene derecho a la defensa, se necesita tener confianza en el proceso judicial, además desde la perspectiva de la sociedad, porque de nada vale instrumentar casos que no tengan futuro, tal y como ocurrió con el caso Odebrecht. La ciudadanía, y eso lo decía ayer el presidente Abinader, que el asunto de la justicia independiente y sobre todo un Ministerio Público independiente, que él insiste en que hay que reformar la forma en que se le elige, sin duda es una de las grandes victorias de la llamada sociedad civil. Él dice que de los movimientos sociales, yo no diría de movimientos sociales, pero sí de la sociedad civil, que en pleno pidió que esa posición estuviese encabezada por alguien que no tuviese manchas, que no tuviese ruido. Y yo creo que Miriam Germán en los últimos días ha estado con varias apariciones en los medios de comunicación. No es la procuradora Miriam Germán una persona mediática, me parece, pero ella ha insistido en varias oportunidades en el asunto de que ella no quiere que sea la venganza la que guíe de ninguna manera sus pasos, y eso tiene sentido, y tiene sentido que ella lo diga porque todo el mundo conoce el episodio que ella vivió con el ex procurador general de la República. Nosotros intentamos comunicarnos con el abogado Julio Curi, específicamente para hablar del caso Coral 5G y de por qué ellos han decidido recusar en 2 oportunidades a la jueza Kenia Romero. No sé si ya tenemos esa llamada con el abogado Curi. Está en línea con nosotros. Abogado, ¿qué tal? Hola, Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Julio, queremos preguntarte en específico, ¿cuáles son los argumentos que tienen ustedes para considerar que Kenia Romero no es una jueza imparcial para llevar adelante el caso en específico de tu cliente de Los Santos Viola, involucrado presuntamente en este caso de corrupción? Sí, primero que nada, te quiero aclarar que la tutela judicial efectiva o jurisdiccional, porque no necesariamente tiene que ser ante un órgano judicial, si es ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, que no son órganos de la justicia, son jurisdicciones. Entonces, como debe conocerse el derecho fundamental, como tutela jurisdiccional efectiva, se asegura a través del respeto de una serie de garantías que son las que integran el debido proceso. Y entre ellas está el derecho al juez natural, al juez competente, al juez independiente, al juez imparcial. Que resulta que la ley establece la forma de elegir a los jueces de los distintos tribunales. Antes se hacía de manera directa, y eso lo que provocaba era que una parte, cuando tenía interés en apoderar un determinado juez, porque era su amigo, para así desfavorecer a la parte contraria, iba directamente donde él. A partir del año 2000, ese sistema se muta al del sorteo aleatorio, y todas las jurisdicciones se tienen que apoderar de acuerdo con un sorteo, que le llaman sorteo aleatorio, ¿no? Cuando la magistrada Romero asume el conocimiento de esta medida de coerción, es sobre la base de una autodesignación. Y ahí empezamos mal, porque la ley 5000, lo propio que una resolución de la Suprema Corte del año 2005, establecen que se tiene que hacer mediante sorteo entre los distintos jueces de la atención permanente. Por eso, el primero que sube a la audiencia es un juez de nombre Manuel, no sé el apellido, y a la siguiente audiencia entonces va Kenia Romero, y cuando yo le exijo el certificado de asignación en base al sistema aleatorio, ella me dice que se autodesigna. Ahí se presenta la primera recusación, porque ella es juez natural, porque es jueza de la instrucción, pero no es la jueza competente, porque la competencia la va a determinar el respeto a la ley, o lo que es igual, la asignación por el sorteo. Ella resulta, curiosamente, también que se autodesigna para conocer del caso Coral y del caso Medusa.
En uno y otro caso ella dictó contra todos los implicados órdenes de allanamiento, órdenes de arresto, y a todos les impuso la más gravosa de las medidas de coerción, que es prisión preventiva por el máximo, 18 meses. Entonces, en este caso 5G, ella venía repitiendo el mismo patrón conductual y por tanto era más que previsible cuál sería la decisión en caso de que conozca finalmente, con respecto de todos, la medida de coerción. A todos les dictó órdenes de allanamiento, a todos les dictó órdenes de arresto, y al igual que en los otros casos, se autodesigna. Entonces, yo he dicho que la lucha contra la corrupción no tiene por qué torcer, por qué desconocer los procedimientos legales que están instituidos para salvaguardar el respeto al debido proceso. Si es ella la que es asignada, felicidades, pero que sea en virtud o de conformidad con el procedimiento legalmente instituido, legalmente previsto. Entonces, esa primera recusación fue rechazada por la Corte de Apelación bajo el alegato de que ella era interina y que como no había una jueza de la atención permanente fija, ¿no?, por el Consejo del Poder Judicial, ella se podía autodesignar. Entonces, Julio. Yo deploro que la ley pueda ser reconocida por la condición de interinato. Yo no sabía que había circunstancias excepcionales en virtud de la cual esto o aquel otro le podía volver la espalda a lo que las normas que están llamadas a regir la vida en sociedad sean desconocidas de manera tan palmaria como lo hizo la magistrada Kenji Romero. Julio, buen día. Yulisa de este lado. Tú has dicho que la jueza dicta órdenes de allanamientos, arresto y prisión preventiva de 18 meses contra todos los implicados de Coral y de Medusa, que dictó órdenes de allanamiento y arresto contra todos los del caso 5G. Y tú ayer en tu Twitter hacías una pregunta, que qué le quedaba hacer. ¿Tú piensas, o quiero saber si estamos infiriendo correctamente, que hay una especie de, digamos, de libreto contra todos estos casos que tienen que ver con corrupción, o simplemente también podemos asumir que estás haciendo tu papel como abogado de defensa? No, más temprano que tarde, estas verdades quedarán de manifiesto, se van a poner de relieve, ustedes se acordarán de mí, porque ahora no lo podemos saber porque hay muchas cosas que no están ocultas a la vista de cualquier tercero. Pero tú haciéndome la pregunta, tú te has respondido. ¿Por qué ella se empeña en autodesignarse para conocerle estos casos? Si hay 4 jueces de la instrucción en atención permanente, ¿por qué ella? ¿Por qué siempre lo hacía Vargas cuando los casos tenían alto perfil? Entonces, fíjense lo que pasó con Vargas, que fue el que conoció las medidas y dictó los arrestos del caso Antipulpo, premiado el Tribunal Constitucional. Ese es más o menos lo que se nos quiere dar como ópera circense para que el país crea que se está persiguiendo la corrupción en base a lo que las leyes establecen. Insisto, yo no quiero que la lucha contra la corrupción tumbe sus brazos y que las cosas no se hagan. Lo que quiero es que se hagan, pero siempre ceñidos al procedimiento y en respeto a las garantías de los imputados. Por ejemplo, ya que Yulisa pone ese tema, a través de otros abogados, el general Viola presenta contra ella una querella por prevaricación judicial. ¿Qué la motiva? Exactamente no sé porque ni la he leído. Pero lo cierto es que hay una querella por prevaricación judicial contra ella, que es un tipo penal que se configura cuando un juez provee decisiones por amistad u odio. Cuando se le pide ayer, y dicho sea de paso, fíjense cómo la prensa deforma las cosas. Julio Curi no subió a estrados ayer. Yo estaba en el Palacio de Ciudad Nueva, pero atendiendo otros asuntos que previamente ya tenía pautados en otro tribunal. La prensa me aborda, yo doy entrevistas, pero Julio Curi no comparece como defensa técnica ayer en el conocimiento de la medida del caso 5G. Otros 3 abogados lo hacen. La prensa hoy dice que Julio Curi hizo esto y Julio Curi hizo esto. Tal vez tú eres el más famoso de los que están ahí. Bueno, sí, no, pero ahí está Marcos Espinosa, que es muy conocido como penalista, y está Francisco Franco, que también es un constitucionalista y penalista bastante conocido. Pero bueno, es faltar a la verdad. Pero sea como fuese, a ella se le pide que se inhiba porque ya hay un impedimento insalvable. Tú tienes una persona que te está formulando una imputación de tipo penal.
y ella lo rechaza. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Por qué ese empeño ultranza de conocerle el proceso al general Viola? Si hubiese sido a mí, y a mí se me cuestiona, y sobre todo si se me presenta una querella penal, es lógico que yo no vea con objetividad e imparcialidad a esa persona que me está cuestionando y que pretende que contra mí se abra un proceso de tipo represivo. Pero ella... Desde otros sectores, Julio, se ha dicho que todas esas, digamos que presentaciones y acusaciones, acusación y recusación contra Kenia Romero, es precisamente por temor a que sea ella quien conozca esta parte del procedimiento. ¿Qué respuesta te merece esa opinión? Verdad, hay temor de que sea ella porque es predictiva, es previsible lo que va a hacer. Ya lo hizo en el caso 5G, ya lo hizo en el caso Medusa. Y fíjense cómo a estos todos les dicta órdenes de arresto. Ustedes no saben, Yulisa, yo sé el papel que cada quien juega en esta sociedad porque no somos ciegos. El arresto procede en solamente 2 supuestos. Y es el último, debe ser el último. De 6 o 7 no se supone que sea bueno, estamos hablando de la prisión preventiva, el arresto sí es válido. No, el arresto, que es una medida de coerción. Sí. Está en el mismo capítulo y título de la medida de coerción. Es decir, cuando un juez ya dicta una orden de arresto, te dictó una medida de coerción. Sí. Entonces, ¿cómo, con qué calidad o competencia ustedes quieren legitimar a una juez para que entonces conozca la medida de coerción definitiva? Si ya ha dictado una contra mí, si ya ha participado a título de juez de la instrucción en atención permanente, en ese caso, cuando eso lo censura la ley. Pero bueno, voy con el arresto. Cuando un juez está autorizado a dictar el arresto, solamente en estos 2 supuestos o requisitos de procedencia. Cuando es necesaria la presencia del imputado ante el Ministerio Público y existen elementos de prueba que lo vinculen con el hecho y se presuma que pueda eludir la citación. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, cuando se necesita la presencia del imputado ante el Ministerio Público y no ha comparecido a las citaciones. Exacto, cuando él se niega. Pero pasó algo de esto en el caso de tu defendido. Pregúntenme, ¿cuántas veces fue el general Viola citado a la pesca? ¿Cuántas? 4 veces. Y fue a todas. Incluyendo la primera vez, que fue el mismo día que se le notificó la citación, al mediodía, para que compareciera ese mismo día a las 5 de la tarde. Las 4 veces fue por su propio pie. ¿Qué necesidad había de disponer el arresto? ¿Por qué no se le conoce la medida de coerción con él en libertad? Y si lo que la eso lo hemos hablado quiere... varias veces, Julio, sí. Eso lo hemos argumentado varias veces. Incluso no es solamente una inquietud tuya, es de otros abogados con relación a otros casos que están en curso. Sí. También es de todos, porque lo que le pasa a un imputado Julio, le puede pasar a otro. Pero usted sabe cuál es la diferencia, que cuando comparece en libertad para conocer de la medida, yo no hablo del proceso, porque yo puedo comparecer en libertad a conocer la medida y la jueza puede entender que se me tiene que imponer prisión preventiva. Ahora, cuando comparece privado de libertad porque se dictó arresto, él entra al salón de audiencias esposado con chalecos, cascos y acompañado de una decena de militares armados hasta los dientes, que apenas se le ven los ojos porque están enmascarados, y eso atenta contra la dignidad del imputado y contra la presunción de inocencia de él, porque ningún imputado que comparezca a un tribunal en esas circunstancias, un juez va a considerar prima facie que es inocente. Entonces, óiganme, quiero que el país encamine su lucha contra la corrupción, pero que lo haga en apego, amparado a las garantías procesales y sobre todo fundamentales del debido proceso. Bien. No me malinterpreten, porque la lucha no es hoy por ellos, es por el sistema, es por el país, porque esto se supone que es un Estado constitucional, que es la evolución del Estado de Derecho, y no estamos dando ese ejemplo. Julio, muchísimas gracias por darnos esta entrevista a esta hora. Que tengas buen día. Siempre, sí. Bye. Miren, señores, hay otra cosa que también están caminando en el país. Yo le estoy prestando atención a un giro que ha estado dando el presidente Abinader y el PRM. Yo creo que ahora sí, propiamente, se puede hablar de la intención de permanecer en el poder. Fíjense en estos hechos. Bueno, hay uno que aparenta secundario, pero es importante porque lo dice César Cedeño, que es una figura clave de lo que podríamos llamar el sector Hipólito en el PRM.
Dice César Cedeño que a Hipólito lo consulte y dice, no, ahí no hay que hablar, Luis es el hombre. O sea que él no va a ser ningún obstáculo. Abinader ha asistido a las últimas 3 reuniones de la dirección política. Un punto flaco que yo veía es que ese partido estaba descuidado, que no había un vínculo partido-gobierno. Que te escucharon. Digo yo, ¿y cómo va a estar en marcha un proyecto reeleccionista si el partido, si los locales están abandonados, si a la base no se le presta atención? Pero ¿cómo desvinculado? ¿Tú no crees que estaban todos en el gobierno o que están todos? Bueno, están todos en el gobierno y han descuidado el partido. Y sin un partido fuerte, no es verdad que va a haber reelección, pero ahora ha variado la cosa. No, Abinader ha Paliza cogido las está en la riendas del calle. partido. Ahí lo vimos votando obedientemente. Póngame esa foto ahí, producción. En la modificación de los estatutos, que entre otras cosas quita de los estatutos del partido la prohibición a la reelección. Paliza, él dice que son los fines de semana. Paliza fue mandado a la calle, le dijeron vete al contacto con el partido, con la sociedad, ese vínculo del PRM. Él dice que trabaja los sábados y los domingos, pero Paliza está en la calle y antes de esto estaba tomándose un cafecito. Entonces, hilvanen los hechos. Toda la actividad del presidente son la actividad que debe ejercer un presidente de la República. Y ahora se van a servir con la cuchara grande en estas Navidades. La Navidad es la de ellos. Entonces yo creo que ahora sí, propiamente, yo estoy viendo que realmente se está armando un proyecto para la permanencia en el poder que no la veía antes. Incluso se dice que van a estar nombrados todo el mundo ahora en diciembre. Todos los compañeros de la base. Dijo César Cedeño en la entrevista con el Caribe, que ahora en diciembre toda la gente de San Cristóbal, 400, no sé cuánto, y van a ser nombrados. ¿Hay cama para tanta gente? Yo no sé. Y David Collado dijo que a él lo designaron para el enlace en la base y que en diciembre va a estar todo el mundo nombrado. David Collado dijo. Entonces yo sí estoy viendo ya, ahora sí se puede hablar de aprestos. David es el enlace con la base. Él dijo que, acuérdate, en aquella locución. ¿En la locución? Sí. En la arenga. Mire, señor, ese es el presidente de la República, tranquilito, votando, aprobado, se modifican los estatutos. La gente le hace caso nada más, aparte de permitir la reelección. Pero yo lo que estoy viendo es al hombre de partido, que ha sacado todas estas tardes, van como 4 semanas consecutivas, y va y se mete 2 horas a su reunión con su partido. No, y me parece también que la Secretaría de Comunicación del PRM está siendo más dinámica y está informando precisamente que estos encuentros se van a dar. Parece que el presidente, tal y como tú bien has señalado, ha dicho, déjame participar. Que, si no me equivoco, está Elizabeth Mateo, que también integra una comisión importante que ha nombrado recientemente para el tema de la corrupción. ¿Recuerdas esa comisión que dijo, vamos a buscar a todos los corruptos de nuestras filas? No, yo tengo la precisión de quién está en comunicación, porque Jorgito, en la agenda del presidente, fin de semana, el presidente va a pasar a la provincia a las 4 de la tarde, reunión con la dirección del partido. Y yo le dije, saquen eso de la agenda del Palacio. Bueno, digo yo, pero ya. Pero ahora la dirección de comunicaciones del PRM está diligentemente diciendo, vamos a reunirnos, deben hacerlo, yo pienso que casi militarmente, cuando se tiene un proyecto, y en eso el presidente de la República ayer no estaba hablando de ese particular, pero hablaba de la planificación, que no hay forma de tener éxito sin planificación. Si ellos quieren volver o si quieren quedarse en el Palacio Nacional, tienen que estructurar una campaña diáfana, una campaña en donde la base les responda, una base en donde, y esto es bien complicado porque sabemos, como decía Julio Curi, el rol que juega todo el mundo, sabemos que, tal y como le pasó al PLD, hay mucha gente que solo se mueve por dinero. Y el PRM, si quiere realmente ser un partido del cambio, debe despertar en su militancia esa sensación de que no es nada más el recurso económico el que debe estar a priori. Claro que, por supuesto, la gente necesita resolver sus problemas diarios, eso está clarísimo, pero ese no debe ser el principal objetivo. ¿Lo logrará el PRM? Bueno, eso es un gran reto. Eso es un gran reto. Tienen tiempo para hacerlo. Estructura, planificación, si quieren ganar la presidencia y, por supuesto, mantener la estabilidad del país. Es ahí la diferencia de ser gobierno y no un partido de oposición. Eso es así. Con esa dupla, Hipólito Luis, ahí no hay nada que buscar en ese partido. Lo dice César Cedeño. Consultaron a Hipólito. Hipólito dijo, eso ni se pregunta. Eso era como cuando el hombre Balaguer. Es Luis, váyanse a trabajar. Claro, como cuando Balaguer, que mientras respire nadie aspire. No sé si va a ser mientras respire, pero por lo menos todo espere. Bueno, lo que es que yo no estoy tan convencida. Yo estoy segura de la posición de Hipólito. De lo que yo no estoy tan segura es que esa sea la posición de todo el liderazgo que está dentro del PRM. Ahí no hay oposición, que trabajen para el Pero probablemente, yo no conozco ningún caso en los últimos 30 años, tal vez, donde el primer periodo del presidente
que le haya ido bien al mismo presidente, le hayan disputado la candidatura internamente. Y además, Abinader era un hombre joven, no hay que mientras respire que nadie aspire. Incluso decía un senador reformista que era partidario de esa consigna, que al final le ponía un espejito a Balaguer y si lo empañaba era que estaba. Pero en este caso ya no va a ser así. No, un presidente joven. Hay que, no va a decir un término así, no, pero... Nelson, la Constitución dice 2 periodos. Claro, eran los estatutos del PRM. Y eso no importa cómo se llame. Pausa. Se fueron. Gracias. Con nosotros en este momento la diputada Fiordalisa Peguero Varela. Ella es diputada del Partido Revolucionario Dominicano y vocera del bloque del PRD en la Cámara Baja. Además preside la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados. Buenos días, Fiordalisa. Buenos días, señor Nelson Rodríguez. Buenos días, Caterine. Buenos días, Yulisa. De verdad quiero dar las gracias por esta invitación y a la vez darme la oportunidad de comunicarme con todo el país a través de este prestigioso programa. ¿Y cómo está la agenda de la Comisión de Trabajo? La agenda de la Comisión de Trabajo, estamos trabajando arduamente, tenemos muchos proyectos. Recientemente está en el hemiciclo ya el código, la ley de mi primer empleo, una ley que es muy importante, que entendemos que va a volver a que nuestros jóvenes tengan el interés de desarrollarse, de superarse, de estudiar. Una ley que si cuando el Poder Ejecutivo la derogue, el empresariado decide apoyarla, como nos han prometido que lo van a hacer, yo sé que existirá un antes y un después para los jóvenes de nuestro país. También estamos ya terminando lo que es una ley especial de teletrabajo, que sabemos lo importante que es dicha ley, puesto que son muchos factores los que nos van a permitir favorecer menos contaminación, menos entaponamiento, reducción de gastos en las empresas, reducción de gasto a los mismos empleados, oportunidad para los discapacitados, mayores oportunidades. Yo entiendo que es un proyecto que el país necesita y que tenemos la confianza puesta en ese proyecto. Diputada, ¿cómo está la balanza en cuanto a los representantes en el Congreso? En el caso del PRD, todos decimos que es un partido que se vino poniendo chiquito desde hace un tiempo. ¿Cómo se maneja la representación dentro de la Cámara de Diputados? ¿Cuántos diputados tienen? ¿Cuántos proyectos han sometido? ¿Y de qué manera se hacen representar o que la voz se escuche? Porque pocas veces vemos diputados del PRD que tengan incidencia dentro del Congreso. Creo que usted es de las pocas. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que hay una vocería, donde esa vocería es la que mayormente sale al frente a dar las opiniones con relación al bloque. Somos realmente pocos, somos tres diputados, pero entendemos que somos suficientes con mira a crecer para trabajar a favor de nuestro país. Proyectos colectivos, la verdad todavía no tenemos proyectos colectivos, pero sí a partir de enero ya el bloque per se, el partido, va a comenzar a introducir algunos proyectos, pero proyectos particulares ya de nosotros como diputados a favor de nuestra provincia, sí. Pero es bueno también destacar que lo más importante no es someter proyectos y resoluciones que sabemos que no son vinculantes. Lo más importante es cumplir con nuestro rol de fiscalizar, legislar y representar. Y no solamente se hace este papel presentando proyectos y llenando una Cámara de Diputados ¿Están fiscalizando de ustedes? papel. Yo entiendo que sí, yo per se estoy fiscalizando mi provincia y entiendo que este Congreso tiene muchos jóvenes con una visión diferente, que creen en un cambio de sistema político. Y yo veo muchos jóvenes realmente esperanzados en que las cosas pueden cambiar y que de la única manera que
puede cambiar es si nosotros nos empoderamos de nuestro rol y comenzamos a fiscalizar. Fiordalisa, hablemos del Código Penal. ¿Cómo está en este momento el proceso de debate, el escarceo? Sé que están en plena lectura. Hay quienes dicen que las últimas piezas han sido modificadas una y otra vez. Tú eres mujer, el Código Penal tiene una serie de situaciones que podrían cambiar la situación de las mujeres en la República Dominicana. ¿Cómo lo ves? Mira, hoy terminamos de leer lo que es el Código Penal. Y es bueno destacar que van a haber fuertes debates según lo que se puede observar en el escenario. Debates que son válidos, que cada legislador tiene derecho de expresar su posición. Tenemos criterios diferentes. Sí, creo que se debe de modificar algunas cosas y esto no podemos estar pensando en que no va a salir un código penal que va a volver al Senado. Yo entiendo que nosotros debemos de actuar con responsabilidad y si debe volver al Senado para mejorar cualquier artículo del Código Penal, debe de hacerse. ¿Cuáles estás advirtiendo que debe ser modificado? Mira, se va a volver a presentar que se agregue el párrafo 2 del artículo 123 con relación a la disciplina en el hogar. Se va a presentar, son muchas, se va a presentar también una modificación sobre el artículo 184 de discriminación. O sea, volvió a incluirse el asunto de eliminar la violencia en el hogar como una causal para que se convierta en penal el caso. ¿Se volvió a incluir eso? Se va a proponer que se vuelva a incluir el párrafo 2, que decía que no se consideraba violencia intrafamiliar la disciplina bien aplicada en el hogar, describiendo lo que es disciplina bien aplicada en el hogar. También hay un tema con lo que es el feminicidio. Todos sabemos, sí, todos sabemos que la palabra feminicidio lo que significa y que realmente nosotros debemos de legislar para problemas que nos están pasando en nuestro país. En nuestro país no existe feminicidio. Y realmente nosotras como mujeres estamos exigiendo igualdad de condición. Tú dices que en el país no existe el feminicidio. No, porque feminicidio es que maten, que se produzca una matanza de mujeres por odio a la mujer. Y ustedes saben que aquí se mata, no es por odio a la mujer, se matan por un sinnúmero de cosas, que es lo que nosotros tenemos que crear políticas públicas para controlar. Nosotros necesitamos un Estado garantista. Nosotros las mujeres necesitamos un Estado que vaya con nosotras de la mano, que nos dé oportunidades, decirle a esas mujeres, madres solteras, que no tienen por qué aguantar maltrato, porque son capaces y porque tenemos un Estado que está dispuesto a ayudar, que esas mujeres se superen. Nosotros lo que tenemos que impulsar mensaje para que esas mujeres que nos siguen hoy en día nos vean a nosotros como ejemplo de superación, nos vean a nosotros que a donde nosotros hemos podido llegar, ellas también pueden llegar, que lo único que hace falta es entrega, dedicación y voluntad. Nosotros necesitamos, porque para que exista feminicidio entonces debe de existir masculinicidio. Entonces, porque entonces sería discriminación, no es justo. Pero ¿cuántos casos de mujeres que salen con su pareja y de repente su pareja decide abandonarlas, van a su casa, las apuñalan? ¿Cuántos casos hay de eso? Ahí es mucho y ahí es que pero por eso te estoy estableciendo una diferencia real. Yo no tengo unas estadísticas, sí hay muchos, pero ahí es que tenemos que enfocarnos en muchos. Trabajar con la familia, porque tú sabes que nosotras las mujeres somos las que parimos y criamos y educamos. Lo que necesitamos es acompañamiento, lo que necesitamos es que se fortalezcan políticas públicas con la familia. Lo que necesitamos es que
que se deje de encasillar Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer. Lo que necesitamos es que vayamos donde está el mal, que curemos la llaga, que es la familia. Ese es el núcleo donde nosotros tenemos que enfocarnos para que pueda existir menos feminicidios que no son feminicidios, menos delincuencia, menos juventud en la droga. Ahí es que tenemos que ir a crear políticas públicas para nuestras familias. Pues Elisa, en el punto de la interrupción del embarazo, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Habrá discusión otra vez? ¿Se producirá un tranque otra vez? Mira, yo creo que nosotros en el Congreso debemos de ser responsables y adultos. Yo no entiendo el por qué los tranques. Si hay un turno de votación, yo soy de la que pienso que aunque yo exponga mi posición, si ganó la mayoría, ganó la mayoría. Porque tenemos que saber que son consensos y que tenemos que saber ganar y perder. Pero el Sí, PRD, ¿qué es lo que plantea ahí? van a existir. Mira, el presidente Miguel Vargas Maldonado nos ha dejado que realmente nosotros tengamos libre albedrío con el tema del Código Penal. ¿Qué han decidido ustedes? Tenemos uno que está a favor de las causales y habemos dos que no estamos a favor de las causales. Y todos sabemos que para que se pueda incluir la causal en el Código Penal, tenemos que modificar la Constitución. En su artículo 37, entonces ustedes van a votar divididos. El PRD. Va a votar dividido como va a votar dividido la Fuerza del Pueblo, va a votar dividido porque son criterios diferentes. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar las líneas partidarias. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que a nosotros nos eligió un pueblo. ¿Y con qué se va a identificar el votante para un proyecto macro de país? Por ejemplo, si hay que modificar línea partidaria. Por ejemplo, como yo voto por un presidente de la República cuyo programa de gobierno va a ser a según piense determinado diputado. No como a según. Sí, a según. Usted me está diciendo que es a según. Porque el problema es que nosotros no podemos ser borregos y nosotros no podemos estar... No estamos hablando de un proyecto de país. No pero bueno, de ser si borregos. nosotros entendemos... Pero no hay líneas partidarias. Es que si nosotros... Hay líneas partidarias, pero en momentos como este... Depende para qué. En momentos como este, sabiendo los diferentes partidos que existen... Fiordalisa, pero perdón, ¿cómo yo me identifico como votante con un partido que debe tener una construcción de cómo ve el país si ese partido no puede decirle a sus diputados, es esto lo que yo quiero para el país, porque ustedes pueden votar según lo que ustedes pero piensen? Lo que pasa es que en muchas ocasiones, la mayoría de las veces existen. Yo no estoy diciendo que no existen, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que no existen. Hay momentos que los partidos... No, pero son grandes temas de país. Hay momentos, pero lamentablemente o afortunadamente los partidos dejaron que sus diputados voten según entiendan, porque sabemos que aparte de líneas partidarias existen valores independientes y mis valores están por encima de cualquier línea partidaria. Pero no deja de ser serio el asunto. Yo no sé si el PRM son 77, no sé cuántos son. Como 90. 90, imagínate, sí. Todavía más, sí. Lo que yo voy a decir por ustedes son 3. Sí, exacto. ¿Entiendes? O sea que sería más fácil ustedes llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, pero es que no se ponen de acuerdo ni 3. ¿Cómo tú vas a pedir que se pongan de acuerdo 90? No, pero yo le doy la razón a los 90. Lo que pasa es que como quiera es un problema. Si en todos los proyectos nosotros nos vamos por una línea partidaria y dejamos a un lado lo que son nuestros ideales, pues los diputados son títeres. Pues si en un momento dado nosotros decidimos empoderarnos de lo que creemos, pues entonces también está mal. Lo que pasa es que lo que creo es que si hay una idea de cómo deben ser las cosas, pues constituyan un partido donde todo el mundo tenga una idea. Lo que pasa es que entonces nada más tendría que votar los voceros. Si fuese así, entonces nada más tendrían que votar los voceros. El asunto comienza antes, porque se aprueba un programa que dice una cosa. Y hacen campaña con ese programa y apoyan ese programa. Entonces cuando llegan allí dicen que la conciencia. ¿Y por qué aceptaron candidatearse? Porque entran en ese partido si tiene una conciencia diferente y un valor distinto al que usted promueve. ¿Por qué usted va por esa boleta electoral? No, y se va a las elecciones. ¿Y por qué el presidente, que antes era candidato, aceptó que esos diputados que tenían opiniones diferentes entraran a su boleta? Es decir, todo es relativo. Todo es relativo. Si él lo aceptó, hoy no le puede decir, creo que es una coherencia del mismo presidente. Hay un programa de gobierno, creo que es una coherencia del mismo presidente Luis Abinader. Hay un programa de gobierno. Si él le apoyó a sus candidatos entrar con criterios diferentes,
Hoy no le pueden decir que no. Creo que el presidente devolverá ese eso es el código. PRM. Nosotros estamos hablando de ustedes que son el Es PRD. que lo mismo. Pero es que son partidos diferentes. Es Vamos que a lo defender mismo. el suyo. Ahora, que nosotros, yo me senté con mi presidente y cuando iba a ser vocera le externé cuál era mi posición en el Código Penal. Y mi presidente estuvo de acuerdo. Okay. Sí existe una comunicación que quiero que quede claro, que es lo importante, porque déjenme decirle que no es que los partidos dicen esto es lo que tú tienes que hacer y punto. No, los partidos se sientan, los presidentes de los partidos se sientan a la mesa, en mi caso, con sus diputados, y entonces se llega a un consenso. Y por lo menos en mi caso, yo le externé al presidente Luis Abinader cuál era mi opinión. Fiordalisa, lo que pasa es que resulta inconcebible que, por ejemplo, un partido liberal o un partido conservador, desde el punto de vista del programa de gobierno, del programa ideológico, un partido netamente conservador, no estoy hablando del caso específico del PRD, estoy hablando en general. Resulta muy raro que un partido conservador salte mañana a decir que aprueba el matrimonio igualitario. Eso no es lo que se ofreció al votante. Entonces, en el caso de que lo haga o de que algunos de sus diputados empiece a promoverlo, cualquiera diría es que esto está en contra de lo que yo voté. Y por eso empiezan los problemas de la conexión partido-votante. Ahí empiezan los problemas. Bueno, te voy a decir algo. En este tema difícilmente nos pongamos de acuerdo porque tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Y como nadie es dueño de la verdad absoluta, y así mismo como piensas tú, también piensan nuestros votantes allá afuera. Una parte apoya este sistema y otra parte no. Sí. Lo importante es ir mejorando cada día más el sistema político. Finalmente, ¿se va a aprobar el código según tu punto de vista? Todo conduce a que se va a aprobar el código, claro que sí. Con modificaciones o no, se tiene que aprobar, porque es lo que el país necesita. No, pero ahí está la gracia, porque si lo modifican va a seguir empantanado. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Si se modifica, de igual manera se va a aprobar, porque lo único que va a hacer el código es volver al Senado, el Senado lo aprueba y vuelve otra vez a la Cámara. Es decir, lo importante es que se apruebe, y sabemos que tenemos más de 20 años luchando. Sí, pero vamos a estar lo mismo. Si vuelve al Senado, vamos a estar lo mismo. La esperanza es que ya que pasó por el Senado, los diputados lo aprueben. Sí, pero es que tampoco podemos nosotros encasillarnos a decir, yo lo voy a aprobar porque el Senado lo aprobó. No, claro que no. Pero es un paso de avance, ya está tiro de jilla. Nosotros somos... Después de 18 años son. Yo soy de la que creo que se debe de respetar, tanto en el hemiciclo como en la comisión, la mayoría. Siempre, porque por eso se vota, porque si no, no se votara. Claro. Entonces, no estoy de acuerdo que una vez se vaya a una votación y gane quien. Si yo pierdo, ¿cómo yo voy a salir entonces a presentar informe, a pronunciarme, a decirme que no, el hemiciclo lo aprobó? Pero tú sabes y yo soy parte del hemiciclo. ¿Sabes por qué? Porque los diputados, tú bien lo has dicho, son independientes, tienen un criterio independiente, entonces pueden presentar informes de incidentes o no. Sí, pero eso no determina, porque igual cuando tú presentas un informe de incidente, eso no va a cambiar las cosas. No cambia las cosas, porque la misma mayoría que aprobó, esa misma mayoría va a votar que no a ese código de Es decir, que eso no tiene ningún problema. ¿Tú crees que tenemos código penal nuevo antes del 31 de diciembre? Estoy segura, no sé si antes del 31, pero estoy segura que en esta legislatura, o lo más tardar en la próxima, nosotros tenemos un código penal digno de la República Dominicana. Pendiente. No el código penal perfecto, porque no existe. Siempre sabemos que van a existir formas de modificar. Estamos acostumbrados a que se aprueben leyes posibles, no leyes perfectas. Exacto. Pendiente a lo que decida después el Ejecutivo. Exacto, ¿también? Si lo deroga o no. Exacto. Gracias, Fiordalisa. Gracias a ustedes por invitarme. Fiordalisa Peguero Valera, diputada del PRD y vocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias de nuevo, Fiordalisa. Gracias. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:22 de la mañana. En esta parte de la entrevista hablemos de bienestar. Y les digo que hablemos de bienestar porque tenemos acá a dos mujeres muy profesionales y además muy hermosas que nos acompañan para hablar de cómo desde el INCAR se está luchando con esos pacientes que de alguna manera padecen cáncer oral. Está Indira Chabel con nosotros. Ella es
especialista, perdón, estomatología, docente y cirujana maxilofacial en el INCAR. También Leira Solís, patóloga oral, cirujana bucal e implantóloga docente, coordinadora del Departamento de Odontología del INCAR. Damas, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros. Queremos empezar por preguntarles, hace algunos días se celebró precisamente el Día Mundial en la lucha contra el cáncer oral. ¿Cuáles son los datos que tenemos en República Dominicana sobre esta patología en específico y qué se está haciendo, qué se puede hacer? Sí, por supuesto. Los últimos estudios que realizó la Organización Mundial de la Salud fue en el 2018 y arrojó que hubieron 420 muertes en República Dominicana por cáncer oral. Estamos hablando de un 4.4%, lo que es una estadística un tanto elevada, y las cifras siguen subiendo. El Sistema Nacional de Salud ahora mismo se está encargando de realizar estudios estadísticos para complementar estos datos específicos y poder llegar antes del tiempo requerido a diagnosticar esta patología y que la población también se cree un poco de prevención, que es lo que andamos buscando. Sí. Para la gente que quizá nosotros le decimos cáncer oral y necesita más detalles, ¿ustedes pudieran dar esos detalles sobre qué es cáncer oral, cómo se llega, cómo se detecta, qué siente una persona que pudiera tener cáncer oral? Bueno, el cáncer oral es una enfermedad maligna que, así como hay cáncer en el pulmón, de próstata, de cervix, cuello uterino, afecta la cavidad oral. Como tal, que uno puede ver cambios de color como marrón, blanco, negro, rojo, en la boca, en las encías, la lengua, etc. En la lengua, en los labios, en el piso de boca y paladar, y también en la garganta. Cualquier tipo de cambios en color, forma, consistencia o textura, pues debe ser algo que llame nuestra atención. También cambios en la voz, por ejemplo, si nosotros tenemos que de repente nuestra voz se volvió más ronca, es algo que debe llamar nuestra atención. Un dolor de oído o de garganta crónico, cuando se aflojan los dientes, también, esas son algunas cosas de las que deben de llamar nuestra atención, porque son cosas que no son normales dentro de la cavidad oral y que es necesario que nosotros pues acudamos al odontólogo. También bultos, o sea, nódulos que nosotros sintamos por la parte pues de piso de boca, del cuello, cualquier tipo de alteración, pues lo ideal es que acudan. Por ejemplo, nosotros en el INCAR, como parte del Servicio Nacional de Salud, pues estamos ahí con las puertas abiertas para que cualquier persona que tenga cualquier tipo de alteración, pues acuda a nosotros, se le hace su diagnóstico certero y en caso de ser necesario, pues el tratamiento adecuado. ¿Cómo se llega ahí? O sea, los principales factores de riesgo. Bueno, es una excelente pregunta. El principal factor de riesgo es el tabaco, el consumo de tabaco, y está potencializado por lo que es el consumo de alcohol. Hay otros factores como son el virus de papiloma humano, que como conocerán, asimismo como afecta hacia lo que es cánceres en los genitales, pues en la cavidad oral es uno de los grandes factores predisponentes. Dentro de otras causas que pudiesen enumerarse están el uso de prótesis mal adaptadas, o sea, prótesis que llegan a tener algún puntito de contacto creando una llaguita una y otra vez, provocando que esas células cambien y se vuelvan malignas, provocando lo que es un cáncer, igual como piezas dentales que estén en malas condiciones y tengan algún puntito y también creen llagas que posteriormente proliferan a lo que es un cáncer oral. Por eso es tan importante lo que es una consulta regular al odontólogo, por lo menos una vez al año. Doctora Solís, usted dice ahí en el INCAR tienen los brazos abiertos para recibir a cualquier persona. ¿Cómo es el procedimiento cuando un paciente llega ya, por lo general ya viene referido o no? ¿Cuál es el mecanismo y sobre todo, cómo se está tratando este tipo específico de cáncer allá en el INCAR? Bueno, primero depende de por dónde el paciente venga. El paciente, si tiene cualquier tipo de alteración, puede llamar o puede ir directamente al INCAR, colocar una cita y lo vamos a estar atendiendo. También están los pacientes referidos. Por medio del Servicio Nacional de Salud se han realizado capacitaciones en todo el país a los odontólogos pertenecientes a los diferentes hospitales y centros de atención primaria con la finalidad de que ellos puedan también detectar cualquier tipo de alteración, principalmente cuando son precancerosas, porque lo ideal es detectarlo cuando está en un estadio temprano, no tardío, porque así mismo va a ser el pronóstico de la enfermedad y los tratamientos, mientras más tardío, más agresivos. Entonces, ellos cuando lo evalúen al paciente, dependiendo de lo que encuentren, o nos mandan el referimiento directamente, el paciente llega con su referimiento al instituto, o nos mandan, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son las teleconsultas, por medio, obviamente, de los celulares, de los medios digitales, con la finalidad
de que podamos pues hacer pacientes que son del interior, por ejemplo San Juan, Pedernales, que son centros muy lejanos, entonces no tengan que dar un viaje si la lesión, por ejemplo, se puede tratar a distancia. Entonces, dentro de los tratamientos del cáncer oral, pues el principal es la cirugía, ese es el tratamiento principal. Como bien mencioné, si está en un estadio temprano, la cirugía va a ser poco invasiva, pero cuando el estadio es tardío, entonces la cirugía tiende a causar deformidades estéticas y funcionales. Otros tratamientos que se dan son el uso de la quimioterapia y la radioterapia, dependiendo de los diferentes tipos de cáncer. Y obviamente también están los tratamientos para control del dolor, que son los tratamientos paliativos. Como tal, todo ese tratamiento es un trabajo multidisciplinario, donde trabajan diferentes tipos de especialistas, no solamente, por ejemplo, yo como odontóloga y patóloga, ni solamente los cirujanos maxilofaciales. Contamos con todo un equipo de médicos, porque muchas veces trabajamos con los cirujanos de cabeza y cuello, con los otorrinos, con los que casualmente dan la radio y la quimioterapia. Los médicos oncólogos. Exacto, todos los médicos oncólogos, o sea, es un trabajo en conjunto. Común es el cáncer oral? ¿Qué tan común? Bueno, en el hombre, la estadística es que es el 8º cáncer más común en el hombre, porque tiene predisposición. Es muy común entonces. Pero en nuestro país todavía no hay una estadística precisa, pero según la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que es el número 27 en la lista de los cánceres. Nosotros estamos trabajando para ya poder tener una estadística más certera para el próximo año y así poder crear estrategias específicas para tratar dirigido a los cánceres que nosotros tenemos. Usted dijo hace un momentico que es maligno, Sí. cuando lo describía. ¿Todos los tipos de cáncer oral son malignos? Lo que pasa es que tenemos lesiones tumorales. Esas lesiones tumorales pueden ser malignas y benignas. Los cánceres sí son malignos, o sea, están dentro de las lesiones tumorales malignas. Tenemos cáncer, por ejemplo, de labio, Sí. tenemos cáncer de glándulas salivares, por ejemplo, como son la parótida, la submandibular. Podemos hablar de más de 500 Sí. patologías que abarcan lo que es cabeza y cuello. No todas son malignas, pero sí altamente agresivas. Sí. Crecimientos agresivos que sí ameritan la intervención inmediata para evitar la desfiguración que va a afectar probablemente lo que es la función como lo que es la estética del paciente. Conocemos lo que es el INCAR, hay mucha filantropía por debajo. Hablemos de costos que puedan agregarse para una intervención quirúrgica de ese sentido. Recuerde que el INCAR es un hospital del Estado y gracias a Dios en este momento se aceptan todos los seguros, el seguro SENASA igual, o sea, los costos están cubiertos. Sí hay que pagar una pequeña diferencia, pero creo que es asequible para toda la población y así se le puede brindar el servicio. Creo que nadie está excluido de una manera u otra por el costo monetario del INCAR. ¿No califica como de alto costo? No, inclusive hay, por ejemplo, procedimientos. Por ejemplo, a un paciente se le Y toma en una la radio biopsia todo está y se necesita hacer una inmunistoquímica que fácilmente puede valer 8,000, 10,000 pesos. A un paciente, por ejemplo, que tenga SENASA es 0 pesos. O sea que cualquier persona que tenga, por ejemplo, SENASA, no importa si es contributivo o subsidiado, pero principalmente los subsidiados, van a tener ese costo cubierto por completo. Bien, muchísimas gracias a ambas. Para nosotros Bien. ha sido un placer tenerlas acá en Despierta con CDN. Que tengan un feliz resto del día. Un Muchísimas placer para gracias. nosotros. Gracias. Una pausa.